este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues te damos la palabra, doctor Jorge Cortés. Pues muchas gracias a todos y gracias por la invitación, Álvaro. Gracias, doctora, por la invitación. A mí siempre me ha preocupado desde hace ya muchos años las formas en las cuales en el ámbito académico e intelectual se trata de abordar dichos temas o diversos temas. Y a través del tiempo me he dado cuenta que no importa a veces si hay una formación académica muy amplia, se siguen utilizando términos, conceptos y categorías de forma inadecuada, ¿no? Y eso es una preocupación latente. En alguna ocasión lo platicaba cuando la doctora nos daba clase de seminario de investigación, mi preocupación precisamente sobre estos tres conceptos, sobre estos tres abordajes y categorías, digamos. ¿Qué es lo que nos yo parto un poco de la idea manejada por Koselleck, no necesariamente colega del doctor Jorge Ocampo, pero trabaja la historia de los conceptos. Nada más que la historia de los conceptos, desde la perspectiva de Koselleck, no es un rastreo, digamos, como de memoria consecutiva de cómo se fueron construyendo, sino más bien las características propias que le constituyen en el momento y el tiempo, es decir, el contexto en el que se encuentran y cómo los utilizan de pronto para, ocasionalmente para determinar cosas, para plantear cosas, para determinar otras. Entonces, esta especie de rastreo, ¿no? Un poco a la manera de Gisborne, del rastreo de los conceptos, a mí me lleva prácticamente a visualizar por qué de pronto cuando uno va a la cámara o de pronto escucha a los periodistas, se escucha en televisión y en algunos otros medios que utilizan mucho el término de política pública cuando ni siquiera son políticas públicas. Este es un problema de formación, a veces sí, pero también es un problema de rigurosidad científica. Entonces ahorita estamos hablando precisamente de un espacio que se pretende en un sentido muy estricto la conformación de científicos sociales. Y en ese sentido, los conceptos de los cuales voy a tratar de abordar tienen su propia lógica y se diferencian dependiendo del contexto y de la forma en que se están planteando, digamos. Entonces, pero todos ellos fundamentados en lo que a mí me interesa mucho, que es la razón política. En nuestros días, a pesar de muchas cosas, hemos caído prácticamente en una constitución de formas de entender el mundo más desde una perspectiva ideológica que están prácticamente derrumbando la perspectiva científica de las cosas. Entonces, inclusive la academia, inclusive las universidades han caído también en estos preceptos ideológicos más que en preceptos conceptuales, categoriales y científicos. Y entonces, bueno, yo como politólogo me remito un poco a esta discusión que tiene que ver con cómo se aborda la política en general, ¿no? Entonces, pero todo desde el ámbito de la razón, es decir, desde el ojo, desde logos, desde la perspectiva del análisis que referencia a la política misma. Y para comenzar, lo dividí prácticamente precisamente en estos elementos. En una primera instancia, lo que es la razón política o la conformación del entendimiento humano como premisa básica. Y obviamente, aunque a veces a mucha gente no le gusta, es regresarse a los clásicos. Yo considero que los clásicos nos permiten tener esta base, este elemento argumentativo que nos permite dilucidar las ideas. Y lo primero que intentemos es regresarnos un poquito a la metafísica de esto. Es decir, ya desde el pensamiento metafísico como filosofía primera, no metafísica como una idea vaga y absurda, que es lo que la gente entiende como metafísica. La metafísica es filosofía primera, es decir, aquella que aborda los conceptos para poder comprender el mundo, es decir, los conceptos nos permiten tomar la realidad, aprender la realidad, concebirla intelectualmente y a partir de ellos explicarla, referenciarla, describirla, enunciarla y comprenderla en un sentido más experiencial. Entonces, bajo esa lógica, evidentemente tendríamos que primero revisar cómo se constituyen esos conceptos y claro está que esa representación de la realidad en una formulación categorial, conceptual, nos permite hacerlo de manera más amplia, mucho más formal, mucho más rigurosa, con la rigurosidad que implica un tratado científico. Y esto lo planteo porque, si bien es cierto, estamos en una universidad de corte agronómico, de un corte donde la ciencia es como el eje vinculante, pareciera ser que este departamento a veces es como de, ellos más en ciencias, no están en esta lógica, solamente divagan, etcétera, etcétera. Pero la idea es cómo desde acá, desde estos espacios, tenemos
los conceptos y las categorías que nos permiten darle firmeza a todo lo que vamos a enunciar, a todo lo que vamos a hablar. Y entonces eso permitirá que no se torne un planteamiento ambiguo, que no se referencie a veces sin ton y son de lo que se está hablando, y que de pronto los políticos, o más bien los políticos profesionales, como diría Weber, enuncian cosas que de pronto no entienden. Y eso es un elemento que tendría que replantearse de manera más amplia, ¿no? Entonces, en un primer sentido, lo que voy a abordar es precisamente lo que es lo político. Lo político ya entendido como tal, válgame la tautología, lo político ya estamos hablando del concepto. No estamos hablando de la acción, sino del concepto mismo. Es decir, no es extraño que un autor, un jurista alemán hace más de 70 años haya escrito un libro que se denomina precisamente el concepto de lo político. Y en el concepto de lo político, lo que hace Carl Schmitt es analizar cómo de alguna manera esta concepción de la política, en el caso, por ejemplo, Aristóteles, es lo mismo que Aristóteles, es decir, como si todo el ser humano fuera político, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso concepto? El hombre es un son político, ¿no? El hombre es un animal político por naturaleza. Dice Carl Schmitt, eso es la mentira más grande que existe. El ser humano no es político, ¿no? Puede ser en una conformación social, socializar, pero no necesariamente político. Porque ya político implica un accionar que implique un proceso de relaciones colectivas, de intereses políticos. Entonces, por eso hay una diferenciación inclusive entre las disciplinas, entre la sociología y la ciencia política. Pero ese es como que el referente interesante para comprender. Y lo que dice Carl Schmitt, en realidad, con respecto al concepto de lo político, que eso lo trabajará también gente de la talla de Mouffe, por ejemplo, aduce que precisamente lo político es aquello que está en relación con el conflicto, con las relaciones de conflicto. Por eso no es extraño que gente de la talla de Sorry en estos textos donde reflexiona sobre la violencia hable de los sindicatos, por ejemplo. Cómo existe un conflicto para que entonces empiece a haber movimiento. La política es movimiento, la política no es estática. En ese primer acercamiento tenemos que entender que hay una relación, diría Carl Schmitt, una relación dialéctica amigo-enemigo, ¿sí? Pero la relación amigo-enemigo no es esa relación, digamos, como conceptual que de pronto uno piensa que es la aniquilación del otro, ¿no? ¿Se han escuchado este término de la política es la superación de la guerra por otros medios, ¿no? ¿Se han escuchado esto? Dice que es la mentira más grande, porque en la guerra lo que se pretende es aniquilar al otro, desaparecer el otro. En la política no. En la política es todo lo contrario. Es decir, si nosotros entendemos lo político como el conflicto, si no existe el otro, entonces no hay posibilidades de emerger una dinámica política. Tiene que haber otro, tiene que haber un contrario. Carl Schmitt lo denomina enemigo. Están nosotros y están los otros. Y en política sí funciona. Por eso de pronto la gente no entiende que cuando alguien llega al poder, uno puede imaginarse que todo va a ser color de rosa, va a ser muy lindo, va a ser muy bonito. Eso no existe. Tenemos que entender que hay una concepción de la real política, si lo queremos pensar desde la perspectiva de Maquiavelo. La real política es cómo la política se constituye a través precisamente de ese conflicto. Si no hay conflicto, no hay política. Entendido dialécticamente es así, es negación de la negación y la superación de los contrarios, es decir, el amigo, el enemigo y la superación es el curso de acción, es la política, es la toma de decisiones, eso explicaré al final. Lo voy a esquematizar más fácil. Existe un gobernante y un gobernado. El gobernante va a tomar decisiones, pero va a tomar decisiones desde el escritorio suponiendo que todo lo que está haciendo es correcto. Si no llega alguien y dice que es incorrecto lo que está haciendo, o que falta algo, o que algo no está tomándose en cuenta, el que está en el escritorio no lo va a decidir unilateralmente. Lo que se hacía en la Edad Media, pues, ¿no? El soberano decidía por el otro y el otro esperaba que su señor decidiera por él, inclusive hasta la guerra. Los súbditos ni siquiera iban a la guerra con eso. Su señor iba a la guerra. Las decisiones se tomaban por él y entonces no tenía que incidir en absolutamente nada. Eso se le conoce como ausencia de política, ¿no? Es lo que ahorita Agamben y algunos otros autores como Espósito llaman lo impolítico, ¿no? Es decir, lo político, la ausencia de política es la violencia, el ejercicio inaudito de formas cruentas de ejercicio. Eso es la ausencia de política.
la ausencia de Estado, si quieren llamarlo así. Entonces, si está actuando de manera adecuada, entonces el ciudadano se moviliza y exige. Entonces esa es la relación amigo-enemigo. ¿Sí? En Chapingo los chicos lo entienden muy bien, es decir, si no está haciendo algo correctamente el rector, y no está pasando lo total, entonces ¿qué hago? Me manifiesto, ¿no? Porque no significa que sea superdotado, como diría Suárez, ¿no? O sea, Francisco Suárez decía, no importa que haya sido designado por Dios, supuestamente le ha delegado la potestad a una figura representativa, se le ha otorgado el poder a alguien, aunque sea el rey, puede ser cuestionado, aun cuando sea un personaje de esa magnitud, puede y debe ser cuestionado. Sí, no sé si me estoy explicando. Entonces, esta concepción de lo político, esta abordaje con respecto a lo político, en el caso de Carl Schmitt, fue muy cuestionada en su tiempo y algunos asumen que es un defecto prácticamente de una lógica fascista. ¿Estamos de acuerdo? Y más los arentianos, ¿no? Que dicen, pues la política debería estar más enfocada en el consenso, en las relaciones de cordialidad, un poco en la manera de Jürgen Habermas, ¿no? Que nos trae a Canadá para vincularla en esa. Sí, pero si no existe conflicto, no la aniquilación del otro, sino el conflicto como elemento inherente, entonces no hay procesos transformacionales. Y ese es un elemento básico de lo que se entiende por lo político, como concepto, como connotación, como elemento constitutivo, ¿no? Por eso no es extraño que gente en la talla, tanto de Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, el mismo Hegel, ¿no? Y inclusive autores contemporáneos, asuman precisamente esta lógica. En el sentido más amplio de determinar cómo se construye la visión universalizante de la realidad y de la verdad. No sé si han escuchado esta discusión, que es muy famosa ahorita más en la parte de las teorías del sur y cosas como estas, donde se dice, es que cómo es posible que los europeos piensen que América Latina es un pueblo sin historia. Lo que Hegel trató de decir es que no tengan historia, tienen historia, pero no se universalizó su conformación histórica. Quien sí lo universalizó fue Europa y los gringos, por ejemplo. Tenemos muchas formas que han universalizado esta lógica y tuvo que ver con esta conformación de quién ganó la guerra, quién gana el discurso y quién determina cómo se va a generar el destino de la gente y cómo vamos a pensar incluso. ¿Sí? No sé si se vaya quedando claro hasta acá. Si tienen dudas, me gustaría que las fueran esbozando para que no se me pierdan, ¿no? Porque me puedo decir sí. No me queda claro cómo es que se construye esa versión de la ciencia. Muy sencillo. Imagínate que es Europa, llega a América, aniquila prácticamente no solo la aniquilación física de los individuos, porque eso se generó posteriormente, sino se crea toda una perspectiva discursiva, es decir, hablamos castellano, ¿estamos de acuerdo? Somos modernos. ¿Por qué? Porque tenemos toda una construcción de ideas, representaciones sociales, formas de ver el mundo. ¿Cómo interpretamos el mundo? Estamos en un espacio, realmente es muy sencillo, estamos en una universidad. Las universidades surgen en el siglo XIII y siglo XIV después de Cristo, gracias por la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros tenemos, inclusive, no sé si Chapingo sigue estrictamente, pero la UNAM sí, tenemos la base de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, ¿no? Y toda la base tiene que ver con un proceso donde tenemos un consejo universitario, tenemos un rector, todo eso es un constructo europeo que llegó a América, que se determinó y se universalizó y así lo entendemos y no lo cuestionamos, porque ya está universalmente validado, ¿no? Hablamos de una forma, estamos en una universidad, tenemos formas de hacer ciencia, formas de pensar el mundo, eso es la universalización del mundo. A eso es a lo que se refiere, no que no existieran historia en los pueblos que le llaman originarios, sí existe, lo tienen, pero quien determinó cómo demonios iba a ser el destino cómo se iba a conformar fue eso. Entonces, trabaja muy bien Elias Canetti, que habla precisamente sobre las formas en las cuales la civilización se va desarrollando y cómo se van imponiendo estos procesos civilizatorios. Somos sociedades civilizadas, occidentales, sí, porque hay una universalización de la verdad, de las formas de ver el mundo. ¿Sí me expliqué? Y entonces eso determina, se impone un discurso, se impone una forma de vida y un proyecto de vida. Incluso en esos escenarios. Entonces, lo político precisamente está en eso,
¿Quién determina cómo se va a construir el mundo, cómo se va a determinar el mundo y cómo se organiza? Vivimos en un Estado-nación, que es una construcción europea, que surge más o menos entre el siglo XVI y siglo XVII, y es donde estamos determinados. Somos herederos de una dinámica jurídica, herencia del derecho romano, que decanta muy bien, se desarrolla en la Edad Media, pero que se consolida prácticamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y la Revolución Francesa es la que va a determinar precisamente el rumbo de las formas en que los derechos humanos y lo que hoy ya trabajamos como tal están determinados desde la Revolución Francesa, ¿no? Con ciertos vestigios de la llegada de los británicos a América, pero todo consolidado en esas premisas, ¿no? La fraternidad, visiones democráticas, hablamos de democracia, hablamos de liberalismo, hablamos de socialismo, todos son constructos que emanan desde ella y que se han consolidado universalmente, se han universalizado, querramos o no. ¿Sí? En fin, pero en este sentido, la perspectiva, parafraseando un poco a Chantal Mouffe, que últimamente ha trabajado mucho esa parte del populismo y la parte de la democracia, ¿no? Habla precisamente sobre las cualidades de las relaciones humanas, es decir, lo político son esas cualidades de las relaciones humanas, cómo se han representado, cómo se han generado y cuál es su dimensión social, ¿no? Y parafraseando a Elias Canetti, lo político está ligado a la dimensión, digamos, con una visión antagónica y también con hostilidades que exigen redefinir lo humano. Eso también lo trabajó hace mucho tiempo, estoy trabajando Spinoza, es decir, el ser humano tiene afecciones, ¿no? Hobbes lo llamaría que tiene pasiones. Si no controlamos esas pasiones a través de normas, a través de reglas, entonces los vamos a matar unos a otros. Entonces se tiene que generar un plano de organización que puede decantar en un proceso organizacional estatal, ¿no? De estatus del Estado que organiza las diversas formas de pensar de las personas y también atenuar, diría Spinoza, las afecciones. O sea, la razón permite atenuar las afecciones. A diferencia de lo que mucha gente cree, la razón es el vínculo que determinará las formas de organización social. Entonces, en ese sentido, esta perspectiva decanta en la lógica de cómo se tiene que estructurar para la delegación de la potestas a una figura representativa como diría tanto Francisco Suárez, Spinoza, Hobbes y posteriormente Hegel, ¿no? Sí, hay que organizar, hay que cuestionar las tomas de decisiones, sí, pero también con razón. O sea, no solo es sublevarse por sublevarse, ¿no? Es la crítica de Marx a Proudhon en la miseria de la filosofía, o sea, es todo un proceso de organización bien definido. Ahora, la política, ya pasamos a la otra dimensión, que sería la política, y también, parafraseando a Mouffe, la política para Mouffe son los mecanismos, formas mediante las cuales se establece el orden. Es decir, son los mecanismos que van a permitir establecer el orden. Ya no solamente es el conflicto per se, sino qué mecanismos vamos a utilizar, qué estrategias vamos a utilizar para establecer el orden, ¿no? Ese orden humano que de alguna manera siempre representa una dinámica de conflicto, que siempre está en constante conflicto. Y en todos lados, diría Aristóteles, desde las cuestiones familiares hasta los grandes recovecos de la administración pública, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay conflictos en todos lados, hay problemas en todos lados, entonces hay que establecer reglas, normas que garanticen la posibilidad de que esto esté fundamentado en un ámbito racional y no en un ámbito que se deje llevar por las afecciones. ¿Sí? Entonces, no es extraño que gente que esté, lo que pasó con lo que está pasando ahorita en Sudamérica, no es extraño que haya gente que diga, bueno, ahorita voy a generar una especie de control, lo que pasó en el Perú, ¿no? Y que una persona que se supone que es pensante, se sube, que ya está en el poder, tome decisiones erróneas de manera sin pensar en esta colusión con el gobierno, entre el gobierno y la milicia, etc. Cosas que de pronto uno pensándolas de manera muy rupestre, dice, ¿cómo pensó que primero tienes que aliarte con los milicos, como le llaman en Sudamérica, y ya después determino si puedo generar un proceso de organización mucho más puntual, ¿no? Es lo que hizo, por ejemplo,
que sí pensó muy bien el presidente mexicano, ¿no? Es decir, primero me apoyo con el ejército y cualquier situación de sublevación o de reorganización pues tendrá que verse con el ejército, ¿no? Entonces, eso sí saber manejar estratégicamente sus fichas políticas. Ya en otra cosa pueden cuestionarlo como quieran, pero en ese plano el tipo es muy brillante en el sentido de su propia dinámica de organización del Estado. Entendiendo esta dinámica del conflicto, entonces la política per se tiene que ver con la organización y con el bien común. Esto es clásico, se los enseñan mis alumnos en los primeros semestres de ciencia política. La política es el bien común, es la perspectiva de la organización y un principio de eticidad desde la perspectiva tanto platónica como aristotélica. Es decir, la organización del bien común, la determinación de las relaciones humanas para generar planos mucho menos conflictivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva organizacional, desde estrategias que vinculen precisamente los procesos de identidad, incluso en el caso de la ciudadanía. Esto lo llama de manera muy puntual Gramsci hegemonía. Y ustedes por dónde localizarían, por ejemplo, la hegemonía expuesta en el país. ¿Cómo se determinó el proceso hegemónico en el país? ¿Y en qué época? ¿En qué etapa hubo un proceso de hegemonía? Muy puntual, para establecer la identidad del Estado Nacional. Esa es una premisa, eso es un elemento importante. Sí, es un elemento interesante. Es decir, la vinculación sería así. Ya llegó la independencia, lo único que necesitamos es meter mexicano, ¿no? Porque no existía México, sino era la Nueva España. ¿Cómo demonios genero mexicanos en un espacio donde no existe el mexicano? ¿No? Cuando llega don Porfirio, quizá empezó con Juárez, pero se consolida con don Porfirio, en el sentido de establecer no solo normas, sino todo un proceso identitario. Esto lo llama, por ejemplo, Aristóteles, Zeus era el eje articulador de la identidad griega. Entonces acá la identidad está en la independencia. Por eso no es extraño que uno se dé cuenta que quien creó todos los elementos más importantes para darle solidez a la identidad del mexicano fue don Porfirio. Lo que llamamos ángel de la independencia y las festividades de la independencia las consolidó don Porfirio. Si no se me estoy explicando, fueron consolidadas por él bajo un principio hegemónico, pero en realidad quien sí va a generar un principio hegemónico va a ser Cárdenas, de manera determinante. Es decir, hay una consolidación de un proyecto de Estado Nacional con la organización de un aparato burocrático que garantice el orden, ¿no? Va a eliminar a todos aquellos de varias formas, no solo como lo hizo Calles en su momento, sino organizarlo. Tomó decisiones, si se dan cuenta, son decisiones muy puntuales, muy específicas para generar un plano hegemónico, darle una hegemonía al Estado Nacional y una identidad nacional. ¿Sí? Y eso no solamente fue una cuestión abstracta, sino una cuestión en términos de una práctica muy puntual, que decantó hasta los años 70, donde empezó a hacer agua, y ya para los años 80 se reconfigura el proyecto. Por eso pareciera ser que la idea del actual presidente es tratar de generar un plano como este, aunque yo creo que está difícil. ¿No? O sea, es muy complicado lo que está sucediendo, pero no hay los niveles de la lógica cardenista, porque generó toda una serie de elementos de instituciones y organizaciones que decantaron precisamente lo que hoy conocemos como el Estado Nacional. Nosotros podemos quejar mucho de la política agraria en México, pero si vamos a Sudamérica, porque no realmente son terribles. Estuve en Colombia hace poco y apenas modificaron su constitución en los 90. Se separaron de Iglesia-Estado en los 90, en 1990 y tantos. ¿No tuvieron reforma agraria? No. O sea, hay una bronca con la consolidación de los procesos políticos agrarios. Todavía tienen mucha terminología, inclusive medieval, para hablar de sus organizaciones, de sus grupos. Es muy interesante cómo se diferencian prácticamente de esas lógicas. Entonces, ese proyecto hegemónico implica precisamente toda una dinámica política, de una política que pretende establecer cohesión social. Por eso no es extraño que cuando Hegel hable del Estado, esté hablando precisamente de esa cohesión social, de esa conformación social, de los muchos, los diversos, pero que formamos un Estado nacional.
¿no? Ese es un elemento muy puntual. Entonces, por eso la consolidación del Estado Nacional es primero en Estados Unidos que en México, porque tenían perfectamente bien la vinculación y la relación en términos puntuales de la sociedad civil, y acá estamos en la teológica. Entonces, ese tipo de perspectivas determinan inclusive cómo pensamos nosotros nuestra propia dinámica de organización. Entonces, tomando en consideración esto, por eso no es extraño que pensemos en personajes como Maquiavelo y Hobbes como tipos que aducían a una dinámica inclusive totalitaria, cuando no era así. Hobbes tiene un libro que se llama The Sea, y en ese libro habla de una visión republicana de la organización de la Inglaterra de la época, porque Inglaterra vivía en un conflicto eterno. Tiene un libro que se llama Vejero, y habla precisamente de lo horrible que era, lo terrible que fue el Parlamento y las guerras, unas guerras con 30 años, etc. Y tenían que generar un plano de hegemonía, pues, de consolidación de organización. La Revolución Francesa, cuando se da la Revolución Francesa, la gente se imagina pues, que todo fue gloria y todo, ¿no? Si leyeron Los Miserables, es toda una época de terror, cortar cabezas, eliminar gente, hasta que llega Napoleón y es el que establece el orden. Extrañamente, un totalitario establece el orden. Por eso Hegel decía que era el espíritu a caballo. Sí, no se me estoy explicando. Paradójicamente, establecer el orden implica un proceso de organización puntual que se dé para generar, para atenuar los conflictos. Deben existir, pero hay que atenuarlos lo mejor posible y establecer tratados de paz y de organización. Entonces, es precisamente en este sentido que la dinámica del bien común es el vínculo. Ahora, viene la otra parte, que es más o menos lo que vamos a trabajar en todo el seminario, que es el concepto de las políticas. Para los gringos es mucho más fácil hablar de las políticas. Es como la cuestión de género, ¿verdad? Para los gringos es más fácil establecer procesos, por ejemplo, de determinación sobre los conceptos. O sea, por ejemplo, allá no tienen bronca para determinar esto de todes y todas, ¿no? O sea, ellos no lo usan porque en el inglés tiene otra lógica y lo queremos llevar al castellano y no funciona, o funciona un poco complicado, se determinan cosas ambiguas porque no se puede establecer esto. Lo que yo les decía, los conceptos no son necesariamente como a capricho de la gente, sino tienen su historia, tienen su contexto y tienen su espacio. Entonces, ellos entienden perfectamente bien la política porque ellos diferencian. Ellos diferencian la política como de las relaciones conflictivas y las políticas, que sería policy. Ellos hablan de politics, que son los conflictos, las relaciones, y policy, que significa curso o plan de acción. Eso significa, es decir, toma de decisiones. No es el rollo de estar debatiendo, peleando con gente. Cuando se toma la decisión, eso es una política. Entonces, esas son las políticas. Y de ahí viene todo el curso de la llamada políticas gubernamentales o políticas públicas, que es todo el proceso anglosajón, la visión anglosajón. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, estamos hablando de que los cursos de acción o los planes de acción son llevados a cabo por unas personas que se denominan políticos. Ahí es donde viene este elemento del político y el científico en vega, ¿no? Uno es el político para el científico de políticas y otro es el decisor de políticas. Hay diferencias, sí hay una diferencia grandísima entre uno y otro. El científico de políticas es el especialista digamos, en áreas diversas, ¿no? En cuestiones agrarias, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación. Bueno, lo que tenemos ahorita no, pero imagínense que sí lo pueden, ¿no? Entonces, se supone que son especialistas en áreas. Y entonces pueden articular, pueden plantear, generar estrategias muy puntuales para ver qué se puede hacer, qué es posible hacer. El problema es cuando llega con el político. ¿Cuál es la bronca con el político? Que el político tiene otro tipo de agenda, digamos, particular. Y eso establece que si yo tomo una decisión y esta decisión no es popular, entonces mejor no la tomo aunque sea correcta. ¿Sí? Como lo del aeropuerto, ¿no? Era correcta, incorrecta,
pues habrá que determinar necesariamente cómo está vinculada. ¿Qué es lo que sucedió? Se quedó ahí un elefante blanco ahí que no sabemos para qué sirve la cosa. Y no le han metido mano, o si le han metido mano ha sido bastante simple y no se ha podido establecer un vínculo más amplio, ni siquiera la universidad en sentido estricto de la palabra, ¿no? Que Chapingo debería estar ahí metido, involucradísimo, junto con otras instituciones, pero pues, como era un elemento más bien como de caballito de batalla, no se hacen así. Entonces son problemas que cuando ya se llegan los decisores de políticas, con tal de establecer acuerdos o tienen situaciones con otros grupos, etcétera, etcétera, en realidad no se toman decisiones adecuadas para la ciudadanía, sino que solo hacen para a veces obtener votos, para quedar bien con un sector, para no conflictuarlo con otro, o como diría Charles Newton, son las ciencias de salir del paso, y entonces son políticas graduales que luego no tienen sentido y algunas otras se esperan como años o milenios para que entonces puedan llegar a buen puerto, ¿no? Entonces ese es el problema de la irracionalidad en políticas. Hay cursos que se llaman precisamente así la racionalidad de las políticas, ¿no? Que tienen que ver con visiones que están en un plano más anglosajón que en un plano más latinoamericano, francés o europeo, pero tiene que ver con esta necesidad de tomar en consideración elementos muy puntuales. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos en el ámbito del campo, pues pareciera ser que las decisiones no han sido, digamos, tan a la vista, ¿no? Pareciera ser que la llegada de Chapingo de nuevo al ámbito de la Secretaría iba a generar o a decantar en situaciones mucho más afortunadas, pero tampoco se ha visto mucho que digamos, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con una forma ideológica con la que se trabaja, con la que trabaja el presidente o con la que trabaja el partido. Entonces, en este sentido, hay una diferencia que yo quiero establecer muy fuerte y que lo he platicado mucho con Toski, la diferencia entre política gubernamental y política pública. En México somos muy dados a conceptos que están de moda, y digo ya de moda y relativo, porque en México llegaron los años 80, ¿no? En Europa llegaron los años 50 cuando se habla de política pública. Pero en realidad la diferencia es muy simple. Cuando hablamos de política gubernamental, estamos hablando de es un curso de acción que se está, digamos, germinando, que se está elaborando en el escritorio, desde arriba, pues, perdonen la imagen, pero desde arriba, desde quienes que van a tomar las decisiones. Se establecen programas nacionales de desarrollo, se establecen programas estatales y también programas municipales. Muchos de nosotros hemos ido a estos espacios donde nada nos vamos a legitimar a veces el proyecto y luego después les dices, bueno, sí, pero ¿y dónde está mi propuesta? No, bueno, pues ya, ahí andará, ¿no? Entonces ya, ¿por qué mejor robarlo? Porque saben que no van a llevarse a cabo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Es decir, se establecen desde arriba hacia abajo y obviamente cuando llegan a la ciudadanía, que es a donde en realidad tendrían que llegar, ya llega muy breve, llega muy mermada, llega con mucho problema, o no llega exactamente a quien tendría que llegar. O sea, eso es uno de los grandes problemas. Pero las políticas gubernamentales son cursos de acción elaborados desde el ámbito gubernamental, desde el gobierno, desde el aparato gubernamental. Y la política pública, utilizando a un profesor precisamente de la UAM Xochimilco, que está en desarrollo también, creo que la clase ahí, una política pública, dice Manuel Pantocha, que es un curso de acción encaminado a resolver problemas focalizados, localmente constituidos, en concordancia con el ciudadano. ¿Qué significa esto? Que tengo que tomar en consideración al ciudadano. Sin embargo, no se toma en consideración al ciudadano. Yo tenía una alumna hace mucho tiempo que me decía que quería hablar de las políticas públicas en el ámbito de la migración. Le dije, ¿pero cuáles políticas públicas migratorias? ¿Qué vas a preguntarle al migrante? ¿Qué opina sobre la política migratoria? Es una pregunta al guatemalteco, al hondureño, al salvadoreño, cómo es tratado precisamente en las fronteras. ¿Hay política pública migratoria? No, hay políticas gubernamentales en términos de la migración. La pregunta sería, ¿cómo se constituye el proceso de políticas, precisamente de programas y políticas para el campo? ¿Se toma en consideración al campesino? Me tocó trabajar hace muchos años cuando estaba haciendo la maestría aquí, con el programa de apoyo para los agrícolas, y el historiador agrario, claro, que va y le pregunta y les dicen que si necesitan algo y todo, y está muy padre, está muy bonito y está bien. El problema es
que queda muy bien el visitado agrario, lo aman los compañeros campesinos, las mujeres de los campesinos, etcétera, o las comunidades indígenas campesinas, pero ya cuando se canaliza el recurso es un paliativo que no genera beneficios en general al ciudadano, es decir, si les ponen un piso de cemento, pero no beneficia mucho a su dinámica de vida, porque trabaja muchísimo esas cosas, que es lo que Canto Chac plantea, que en realidad las políticas públicas podrían ser mucho más afortunadas desde las organizaciones civiles o desde instituciones como las universidades, que son las que en realidad pudiesen formular políticas públicas en ese sentido. La temporalidad. De la temporalidad, ¿no? Pues, no es lo mismo un programa de gobierno que va a durar lo que dure ese gobierno, pues, ¿no? A una política pública que tiene una proyección muchísimo más amplia. Porque hay un seguimiento y una evaluación constante perenne. Entonces, esa parte es fundamental. Aquí uno podría diferenciar entre una política, por ejemplo, 10 años o sembrando vida, o cualquiera de estos programas que son políticas de gobierno, con la única que según yo entiendo como política pública, que es la política de vacunación, la política de salud. O sea, la cartilla nacional de vacunación, que bueno, todos ustedes la tienen, menos yo, ¿no? Menos yo. Yo tampoco. Yo tampoco. Santo. Todos ustedes tuvieron cartilla nacional de vacunación, quiere decir que tiene un tránsito de como unos 40 años o más, ¿no? Y permanece. ¿No? Tiene una proyección, y no nada más una proyección nacional, sino que eso va vinculada con la Organización Mundial de la Salud y con los propósitos de Año Nuevo del 2030, ¿no? Sí. Esas cosas. Sí, por ahí, un poco el asunto, ¿cuál fue el acento que trató de determinar Laszlo en su momento? Laszlo era un sociólogo, también un lingüista, y algunos asumen que hay una vista antropológica muy marcada en la visión de Laszlo. Hay compañeros antropólogos que dicen que no existe política pública sin antropólogos. ¿Por qué? Porque el antropólogo está directamente vinculado con la persona, con la persona que le necesita. Hay un face to face, un cara a cara directo, y entonces hay un vínculo. Mi pregunta a veces con los colegas es: ¿qué metodología utilizas para vincularte con la gente y cómo entiendes este proceso de relación, digamos, utilizando un término muy habermasiano, esta acción comunicativa, esta relación sujeto a sujeto, persona a persona, y que entiendas en realidad o comprendas en el mejor de los casos qué es lo que en realidad necesita la persona? No lo que tú te imaginas desde el ámbito gubernamental o desde tu espacio. Y ahí se requiere un planteamiento metodológico muy puntual para determinar qué es lo que necesitan ellos, no lo que a mí se me ocurre que necesitan. Porque a veces hacemos eso para cubrir o cumplir con mi programa, o cumplir con lo que me pidieron, o hacer mi trabajo de campo, o también como investigador, llegar a la comunidad y decir: pues ya les saqué toda la información, pues gracias, bye, nos vemos, ¿no? Que a veces cuando hacemos trabajo de campo hacemos eso. Pero es esa situación, cómo vincular esta parte y establecer esta relación cara a cara, esta relación sujeto a sujeto, que permitirá entender lo que en realidad ellos requieren. Entonces, en ese sentido, uno de los vínculos o los problemas que se están generando y que además son importantes es cómo se dimensionan los procesos administrativos e institucionales. En nuestros días hay términos como el institucionalismo, o planteamientos que están reconfigurando esas cosas, o están cuestionando el institucionalismo sobre esta participación de la ciudadanía, por ejemplo. Es decir, queremos ciudadanos más participativos, ya no ciudadanos súbditos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para generar este planteamiento? Pero en ocasiones pensamos que ponernos a trabajar significa que son participativos, no necesariamente. Eso es una forma, pero no significa que sea la única forma de reorientar su dinámica. Entonces hay que ver que existen necesidades que implican un proyecto democrático, pero no democrático en el sentido de llevarlo a las elecciones, sino más bien integrar la dinámica de la participación del ciudadano o de las personas, verlos como ciudadanos y no como cosas o como votos, sino como sujetos ciudadanos que son importantes para entender la dinámica en la que están inmersos, ¿no? La conformación de la agenda pública, que hace un rato hablaba de eso, ¿no? La agenda pública es un elemento muy interesante, porque la agenda pública es precisamente ese instrumento que utiliza el aparato gubernamental para determinar cuáles son las prioridades. El gobierno determina cuáles son sus prioridades, pero si yo como ciudadano inquiero, hoy le exijo
voy a exigir que eso que estaba en el 10º lugar tenga que estar en el 2º o 3er lugar de su agenda pública. Es decir, la posibilidad de que la toma de decisiones tenga un plano vinculante, tenga una relación de vinculación. Y entonces ahí sí apropiarse un poco esta dinámica del bien común como proceso integrador, ¿no? La situación de esta perpetua visión democratizadora de la toma de decisiones, de los programas, de los proyectos, están prácticamente organizando o determinando cosas, ¿no? Las instituciones y la renovación de las instituciones, pero las instituciones no son, digamos, espacios que sean inamovibles, también tienen que ser cuestionados. Esto que pasó con el instituto, me da mucha risa porque dicen, es que es intocable. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que son intocables las instituciones? Las instituciones se transforman con el tiempo, hay un proceso de transformación y tienen que adaptarse y reorientarse. Si hubiera sido intocable, seguiría llamándose CFE, ¿no? Como era en los años 80, en los años 70. Entonces hay que repensarlas, claro, con racionalidad, con reorientación y con fórmulas que garanticen esto. Gente de la Feyenoord, Taylor, ¿no? Tratan de plantearlo desde un cálculo estratégico. Es decir, cuando hablamos de planeación estratégica o de elementos estratégicos, que todo tiene que cambiar dependiendo de las circunstancias y de los momentos en los que estamos inmersos. Es un elemento estratégico, obviamente retomado prácticamente de los principios de la milicia, pero la dinámica estratégica es fundamental para el permiso. Y obviamente la otra parte, que son las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, aunque el gobierno actual dijo que las ONGs, pues al demonio, ¿no? Porque todas estaban de la fregada, sí, pero no todas, ¿no? O sea, creo que cortó de completo, pero me parece que hay un error. Hay organizaciones que sí estaban generando cuestiones importantes y que el gobierno decidió eliminar toda posibilidad de apoyo, ¿no? Claro, los casos de corrupción y obviamente cosas como esas. Pero también las corporaciones, aquí hay un punto interesante, ahí sí soy muy hegeliano. Para los alemanes las corporaciones son las que permitirán precisamente generar un plano de organización más amplio. Es decir, cuando me refiero a corporación me refiero a corporaciones en términos de grupos, tanto empresariales como grupos de campesinos, etc. Son corporaciones con cuerpos, pues, de organizaciones que pueden vincularse con el aparato gubernamental y con la ciudadanía también. Y en ese sentido, ya para culminar, es precisamente la pregunta es si hay políticas públicas en el campo en México. Esa sería una pregunta y eso ya yo supongo que se resolverá, otra la discutirán en el trayecto del seminario. En este contexto mexicano, desde entender que la transformación de la tenencia de la tierra siempre fue una preocupación muy grande, y el establecer que las normas desde la Constitución de Cádiz, precisamente sobre las formas de organización de la tierra, la reforma agraria de 1915, la de 1917, ¿no? El artículo 27, etcétera, y lo que tiene que ver con ya la reforma agraria y todo lo que se puede generar o se generó en su momento, hasta la reforma salinista, implicó toda una serie de políticas que están instauradas en el campo, pero que en realidad serán o se formularán o se establecerán precisamente desde la política pública. Porque uno de los grandes problemas de las políticas públicas está en la formulación, no en la implementación, sino en la formulación propia de las políticas. Es decir, antes de empezar a consolidar y de arrastrar el lápiz con respecto a las políticas. No sé si me estoy explicando correctamente. Es decir, la hechura está en la elaboración de la misma política y no así en la implementación de la misma política. Entonces, yo lo dejo hasta acá. No sé, espero no haberme pasado el tiempo algo. Pero bueno, con esto lo dejo, espero haya quedado claro. Si no me quedan dudas, pues bueno, las podemos resarcir. Pues tendríamos, mientras el doctor Jorge Ocampo organiza su momento, dar un tiempecito para las preguntas. Doctor. Bueno, nada más, pues, antes de que se me olvide las cosas, empiezo por lo último, ¿no? O sea, creo que digamos, yo refiero un poquito de la visión que tienes. Mi nombre es Esteban Valtierra, para que sepan. Creo que este asunto de hablar de políticas públicas y de política gubernamental me cuesta trabajo
hacer una diferenciación de la perspectiva tuya. Y ya que mencionaste el asunto de la agenda pública sí, o sea, lo que creo que tú estás señalando como política pública para mí es la agenda pública, y la agenda pública es un proceso, un ámbito de negociación que muy frecuentemente está dominado por el Estado, o sea, como tal. Pero ya me hizo, esto último que dijiste, ya me hizo, independientemente de que a lo mejor le demos la asignación, como dices, empezaste con esto, el concepto, me hizo un poco ruido. Esto último que dices, que el asunto es de las políticas públicas, es cómo se formula la política pública, y entonces digo, entonces no estamos hablando de un ámbito en donde hay un proceso precisamente de confluencia y de confrontación y de discusión y de todo esto, que como dices, bueno, muy frecuentemente la sociedad civil o los ciudadanos comunes la pierden, porque la mayoría no tenemos el control ni acceso directo al poder, y entonces los grupos de poder, ya sea económico o político, pues son los que dominan esto, y a partir de eso, pues obviamente el Estado es digamos, en el caso de los grupos políticos, pues el instrumento para echarlas a andar, y que estos grupos políticos obviamente, bueno, estos grupos de poder, ya sea el político o el económico, pues muy frecuentemente se alían o se separan. Antes era muy clara podríamos llamar maridaje entre el poder político y el económico, y ahora es más selectivo. O sea, en el actual gobierno no es que desprecian a los del poder político, ¿no? Pues como dicen, el hijo predilecto del régimen, pues es el ingeniero Slim, y que, bueno, pues obviamente es el hombre más poderoso económicamente de México, ¿no? Y que tiene su arrastre, y que no necesariamente representa a todos los grupos políticos. No, entonces, y te lo digo porque como empezaste con el asunto del concepto, como que ya me hizo ruido esta idea, y precisamente lo que tú señalas como agenda pública, a mí se me hace más, lo que tú señalas como políticas públicas, a mí se me hace más como la agenda pública. Solo para meter más ruido, en el asunto es, bueno, en los últimos años, tal vez el tema que más he trabajado es la gobernanza de los recursos naturales, ¿no? Y entonces siempre empiezo con decir, ¿cuál es la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad? Es el punto, ¿no? O sea, y entonces, tal vez si se pone a revisar todo lo que se ha escrito de cuál es el significado de gobernanza y gobernabilidad, de repente lo que yo considero que es gobernabilidad lo hacen como gobernanza y demás, ¿no? Pero desde mi perspectiva personal, la gobernabilidad pues es el ejercicio del poder de quien tiene el poder gubernamental, ¿no? Y la gobernanza pues es como, si hablamos en términos muy específicos de lo que es la gobernanza de los recursos naturales, pues es cómo se toman las decisiones en torno al uso, manejo, conservación, acceso, etcétera, de los recursos naturales, en donde los principales actores pues son los dueños de los recursos, ¿no? Y en donde confluyen el resto de actores sociales o stakeholders, como dicen los gringos, para definir cómo se hace. Obviamente si esa forma la toma de decisión sobre cómo se usan, conservan, se tiene acceso, etcétera, no está definido por los dueños, pues obviamente alguien la tiene que haber definido, y muy frecuentemente es el Estado, ¿no? Aun cuando los dueños lo pueden hacer, pues tiene que estar dentro del marco de la ley, o sea, todo tiene que ser legal, ¿no? Tiene que estar de acuerdo con la ley agraria, etcétera, ¿no? Y ahí el concepto de gobernanza nos genera esto que, digamos, se acercaría a lo que tú señalas como política pública. ¿Sí? No sé si por ahí sí, podemos empezar empezar la reacción. exactamente al final y me voy a cerrar. Sí, yo creo que son dos categorías diferentes. Política pública y gobernanza son dos categorías diferentes, pero que también son de la escuela anglosajona. Estoy completamente de acuerdo. Luis Aguilar Villanueva, que trabajaba en la Urbano Xochimilco, precisamente, ya no trabaja, ya se jubiló,
ahora trabajo en la Universidad de Guadalajara, jubilado. Acaba de sacar un librito que también sobre estas cosas, ¿no? Pero él tiene un libro que se llama Gestión Pública, que es un texto ya algo viejillo, como 10 años debe tener ese libro. Y él hace precisamente una diferenciación entre una cosa y la otra. Y ahí hay un asunto que me parece muy interesante, porque Luis Aguilar Villanueva sí piensa que la política pública él la constituye desde el ámbito gubernamental, es decir, desde mi perspectiva son políticas públicas gubernamentales, es decir, emanadas desde el ámbito gubernamental, pero tomando según su lógica elementos de necesidad por parte del ciudadano. Es lo que él plantea, ¿no? En su momento. La ERA y todos estos son expertos en política. Yo cuestioné mucho cuando fui estudiante de la licenciatura, muchísimo, estas visiones anglosajonas, y las sigo cuestionando por muchos elementos. Un grave problema que tenemos en México, y por eso lo enfaticé, y yo sí quería que comenzáramos con esto para generar precisamente ámpula, porque esa era mi idea, ¿no? Es decir, le decimos política pública a algo cuando la política en sí misma ya es pública. El problema es que, esto lo decía un político muy inteligente, panista por cierto, Carlos Castillo Peraza. Decía Carlos Castillo Peraza, cuando a mí me decían qué se entiende por política pública, lo público y lo privado, en México y en América Latina no se entiende. Y decía primero, ¿qué entiende el mexicano por lo público? Lo público es todo lo que le corresponde al ciudadano. Entonces yo puedo cerrar una calle y hacer una fiesta, porque según mi perspectiva, como es público es mío, y como es mío, es de todos, y entonces lo puedo hacer. Para un europeo, en términos conceptuales y categoriales, eso es todo lo contrario. Es público, cuando algo es público es de todos, y como es de todos no puede ser mío. Entonces yo no puedo cerrar la calle, porque es público. Bueno, pasa lo mismo con la política pública. El problema para Lasbury, para Paul Lasbury hace más de 70 años, era ¿cuál es el problema? Se toman decisiones unilaterales y no se toman en consideración al ciudadano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir directamente, por eso enfaticé que era lingüista y que era una visión antropológica. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es directamente, ¿no? Lo que hace Jorge, por ejemplo, van directamente con el ciudadano, ¿no? Y se le consulta, no lo que yo quiero que ellos hagan, es decir, porque además llega un momento en el que yo les digo qué quiero que deben hacer, ¿no? O sea, voy a inquirir en ellos para que vean que sí hay un problema y ese problema es grave, como si el campesino no supiera cuáles son sus problemas. A veces somos soberbios tan a tal nivel que pensamos que les vamos a resolver la vida y el problema. Y hay una soberbia por parte del gobierno suponiendo que le resolvemos el problema. Entonces, la política pública se diferencia precisamente de eso, desde mi perspectiva y desde algunos análisis, es esta concordancia entre el ciudadano y el gobierno, pero no solo el gobierno, sino el ciudadano en realidad, o sea, en términos ya muy puntuales, de necesidades muy puntuales. Por eso enfaticé lo que dice Chuck, locales. Esta no se parece, la toma de decisión que yo voy a tomar aquí no se parece ni siquiera la que puedo tomar en Cuautlalpan a la que voy a tomar en Chimalhuacán. No se parece ni la que voy a tomar en el mismo municipio, la que lo voy a tomar aquí en la cabecera, como la que voy a tomar en Coatichán. Ese es el problema de pronto. Por eso yo les decía a mis maestros, ¿y dónde demonios va una política pública, profe? Y tú conociste a muchos de los míos, ¿no? Y me decían, bueno, no, es que no la puedo decir exactamente porque pues, es muy confuso. Entonces, hay que tener cuidado con la conceptualización, pero decía los profes, en ese entonces, con una incipiente formación, decía, entonces a mí no me queda claro, porque usted está utilizando un término donde hay una política gubernamental que no tiene nada que ver. Y la agenda pública se tienen los tres niveles de gobierno, se tienen decisiones que se van a tomar, que son, digamos, pueden ser vinculatorias o no. En los ayuntamientos es muy difícil, los ayuntamientos ya tienen prácticamente su agenda bien armada. Y es muy complicado que llegues a decirles, a ver, maestro, usted tiene que hacer esto, sí, pero no, si luego pues, va a haber problema con la colonia tal y estatal, y entonces cómo les vamos para consensar. Sacamos un parlamento ciudadano, ¿no? Que hubo un tiempo que se llamaban parlamentos ciudadanos, vamos a consultar, vamos a ver cómo se genera la decisión, cómo se toma en cuenta la decisión. Un poquito por ahí, no estoy diciendo que esté inadecuado el proceso, ¿no? Y la cuestión de esta dinámica de las relaciones e incorporaciones, como yo decía, por ejemplo, tanto para el gringo como para los suizos, por ejemplo, la relación entre los grupos de poder, los grupos económicos son importantes para consolidar el proceso de organización de los estados nacionales. En América Latina hay como una especie de bronca con el aparato, con las corporaciones o con los grupos de poder, digamos, ¿no? Porque hay como un enojo, pero se tiene que tomar en cuenta.
Ahí la bronca es que lo que hizo el gobierno actual fue decidir o me voy con los del norte o me voy con los de este otro lado, con los grupos, con los que estaban privilegiados o con otros que también tienen lana, pero pues esos están conmigo, ¿no? Slim cuando entró, el presidente actual tuvo ciertas reticencias por el aeropuerto, pero bronquísimas, creo que les duró el enojo como un año, ¿no? Pero se habían acordado cuando fue jefe de gobierno, quien fue su vínculo, su mano derecha, fue Slim prácticamente cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, y él mismo lo ha dicho, yo no estoy peleado con los industriales ni con tales, con los que están en contra de él, sí, pero pues, ¿quién le va a ayudar a hacer todo lo del sureste? Obviamente capital financiero que es tanto nacional como de otras partes, ¿no? Y esa de la gobernabilidad, de gobernanza y eso, sí es un tema que está en otra lógica, porque ya eso es como otra discusión, pero que me parece muy interesante también, ¿no? Visualizar, por ejemplo, para Bobbio, la gobernación o la gobernabilidad solamente tiene que ver con que todo esté bien, ¿no? Y ya la gobernanza, como una concepción obviamente anglosajona, implica esta vinculación con el ciudadano, y ahí estoy de acuerdo, es la vinculación directa con el ciudadano para que se tomen decisiones, pero es en la forma del ejercicio de la gestión pública, como digamos, más vinculatoria. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vas a preguntar algo? No. Ok, gracias. Bueno, pues te agradecemos mucho, doctor, por tu trabajo y por esta participación.